¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 19. Vamos a oír la palabra. Tres 19. Si han encontrado, yo voy a leer. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están, señores? Han venido pastores tan prestigiosos del exterior y conviviendo hemos estado felices, compartimos el corazón, tenemos comunión de la vida de creencia, comemos juntos. Nosotros en un ambiente muy distinto podemos nosotros pasar y estamos agradecidos. Los pastores que han venido del exterior, nosotros pensamos hospedarlos en el hotel, pero en nuestra iglesia los pastores han venido mucho y desde un comienzo los hermanos, ya cuando ellos compran su casa, ¿qué casa puedo comprar? Una casa en donde puedo recibir bien al pastor y ellos hacen el diseño, así adornan, así. El pastor ha venido y yo le dije, hay hoteles y los hermanos están encantados, quieren recibirlo y los pastores se pusieron muy contentos. Un hermano desde un comienzo para recibir al pastor hizo una nueva remodelación, un nuevo diseño y las hermanas preparaban la comida y era muy bello y estaban felices, muy felices. Y los hermanos y hermanas en toda su vida, nunca tendremos una oportunidad como esta para recibir a un pastor tan precioso y era la primera vez que recibían a un pastor tan prestigioso y le preguntamos, ¿está bien cómodo? Sí, muy cómodo. Ya me convierto en un coreano, decían ellos. Ellos aprenden la manera de comer kimchi, aprenden a usar el palito. Antes de ir al cielo, queremos amigarnos todos aquí y luego ir al cielo juntos. Realmente, la vida es creencia. Un poquito, si uno llega a entender, es muy fácil, pero Dios, dentro del concepto de Dios se encuentra, nosotros estamos dentro del concepto del hombre, por lo cual el pensamiento de Dios y nuestro pensamiento no puede ser igual y la vida de creencia entonces viene a ser difícil. Solamente algunos puntos si llegamos a entender, porque Dios a nosotros nos da la bendición, sin embargo, de la manera más fácil, de la manera más fácil de entender.
Y para escribirlo así está hecho la Biblia. Es muy fácil, pero la gente no sabe muy bien y mi concepto, lo que yo conozco, dentro de ello quiere llevar la vida de creencia, entonces se considera difícil. Por ejemplo, si esto mencionamos, hemos compartido acerca de la mujer que ha cometido adulterio. La mujer que ha cometido adulterio, sin lugar a duda, ella adulteró. Sin lugar a duda, ella adulteró. Pero el Señor Jesucristo le dice inocente a ella. Pero ella ha desobedecido la ley. ¿Cómo puede ser inocente? Esto es algo muy importante. Obviamente, la mujer que cometió adulterio es inocente. Pero ella cometió adulterio. ¿Cómo va a ser inocente? Debería morir apedreada. Pero es inocente la mujer que cometió adulterio. Sin lugar a duda, ella es inocente. ¿Cómo que puede ocurrir algo así? Cometió adulterio y luego fue atrapada. Debe morir apedreada. No es así. La mujer que cometió adulterio, legalmente, ella es inocente. Pastor, ¿usted quiere decir que entonces podemos fornicar? Ah, si ustedes me responden así, va a ser difícil. No le estoy diciendo que deben adulterar, que pueden adulterar, no me refiero a ello. Sin lugar a duda, ella es inocente. La mujer que cometió adulterio es inocente. Sin lugar a duda, el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, no peques más. ¿Correcto? Entonces, la mujer que cometió adulterio, el pecado de la mujer que cometió adulterio, ella es inocente teniendo pecado o porque no tiene pecado es inocente. Yo sabía que todos ustedes iban a responder así. Escuchen bien. La mujer que cometió adulterio ha sido atrapada y los escribas y los fariseos querían matar a ella apedreándola. Querían apedrearla, pero luego dice, vamos a llevarla a Jesucristo. Ha venido delante de Jesucristo y le pregunta, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Así habla, ¿verdad? Y luego, como le dice, Moisés en la ley dice apedrear a tales mujeres. Pero usted, ¿cómo hablará? Así dice, ¿verdad? ¿Correcto? Vamos a comentar entonces. Nosotros vamos manejando. Hace poco, mi primo, que está en Japón, vino a Corea. Estaban viajando entre la familia y ellos estaban en dos carros. Yo manejé un carro y mi primo manejó el otro carro. Mi primo, él era un corredor como campeón del mundo. Él obtuvo primer premio en varias ocasiones. Él es como un héroe en Japón. Él maneja demasiado bien. El concepto del conducir es totalmente distinto a nosotros. El corredor de carros, cuando uno ahora va corriendo, un segundo dice que lo parten 10 trozos. Con un carro de cientos de kilómetros, ellos van corriendo. Mi hermano me dijo, cuando uno ve el semáforo, nosotros vemos, está el rojo, luego el verde, pero con los ojos de mi primo. Dice que él puede ver cuál es el que se prende primero, el de arriba o el de abajo. Y cuando va hacia el rincón, no se ve si sale el carro, pero él se da cuenta que el carro está saliendo. Para él tiene un concepto totalmente distinto acerca del conducir. ¿Cuál es el problema? En Japón se maneja el
carro va hacia la izquierda y en Corea va hacia la derecha, ¿correcto? Y mi primo, por más que maneja bien, en la ley de Japón, si lo hace en Corea, él va a ser un criminal. Y mi primo, cuando manejaba en Japón, iba hacia la izquierda, no importa, ¿verdad? Que esté manejando. En Corea también puede manejar a la izquierda. La ley es distinta, la ley. Por lo cual, en Corea, si manejan el carro desde la izquierda, es un gran pecado. Están realmente yendo en contra. Hay mucha probabilidad de accidente automovilístico y en Corea debe ir estando en la derecha, pero en Japón es un gran pecado. En Japón debe ir desde la izquierda. Si va a la derecha, es un gran pecado. En Japón, ¿hacia qué lado se dirige? Hacia la izquierda. Entonces, en Japón el que iba hacia la izquierda en Corea también puede seguir en la izquierda. No, es diferente, debe ir hacia la derecha. ¿Entienden? Y el primo, cuando maneja desde la derecha, él ha desobedecido las leyes de tránsito de Corea. Él, cuando es juzgado en la ley de Japón, cuando maneja desde la izquierda en Corea es ilegal, pero en Japón es inocente o es pecador. ¿A qué me refiero? En San Juan capítulo 8, los escribas y los fariseos habían dicho, Maestro, esta mujer fue atrapada en medio del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Así le dice, ¿verdad? Entonces, hasta ahora esta mujer, en la ley de Moisés, si ella es juzgada, ella debe ser apedreada, es ejecución. Entonces, con la ley de Moisés, si juzga a esta mujer, no puede dejarla viva. ¿Correcto? Algo muy importante. En la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? El Señor Jesucristo, apedrear, no le habla así. En primer lugar, ¿qué le dice? Estaba escribiendo con el dedo en la tierra. En la Biblia de ustedes también está escrito así. Entonces, miren bien. En la Biblia, Dios, el que haya escrito con el dedo en dos ocasiones. ¿Ustedes saben bien en dónde? Dios había escrito con el dedo, ¿saben en dónde? Una persona dice que en el libro de Daniel, Mede, exactamente vemos que la mano del hombre salió y escribió, eso no es mano de Dios. En el libro de Daniel, eso es mano de hombre, no es mano de Dios. Dios escribió con el dedo en 4 ocasiones cuando vemos en la Biblia por entero. Cuando escribió la ley, Dios con el dedo escribió sobre la tabla la roca. Moisés rompió esa tabla. Y en la segunda ocasión, cuando Dios escribió con el dedo, la segunda vez que escribió la ley, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, ¿entienden? Y luego Dios con el dedo escribió en San Juan 8 el Señor Jesucristo. Aquí cuando vemos Jesucristo, ustedes saben que escribió 2 veces en la tierra. La primera vez escribió en la tierra y cuando se levanta entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a esta mujer. Y de nuevo escribe en 2 ocasiones porque el Señor Jesucristo ha escrito en 2 ocasiones. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo, la mujer que cometió adulterio fue atrapada en el acto mismo del adulterio. La mujer que cometió adulterio no podía menos que morir apedreada. ¿Por qué razón? Porque vino la ley. En la ley, si no hay ley de que dice
no adulteres. Ella por más que adultere, eso no va a ser pecado si no estuviese en la ley. Mediante la ley si juzga, ella no puede menos que morir apedreada. Cuando hablamos de esto, hay un punto muy importante. En la ley, en los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ídolos, no hablarás en vano el nombre del Señor, cumplirás con el día de reposo, honrarás a tu padre, no matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Son 10. Esta ley, sea la ley de Corea, sea la ley del país que fuese, debe de obedecer todo para ser pecado. No, aunque sea uno, si desobedece, es pecador, ¿correcto? Nosotros tenemos lo que es la ley de tránsito. Sobre la autopista, cuando vamos corriendo, la distancia con el carro de adelante, ¿cuánta distancia debemos poner? La velocidad. Uno viene a ser 1 sobre el 100, 1 sobre 1000. Cuando uno corre a 100 kilómetros por hora, debe poner 100 metros de distancia, ¿correcto? ¿Correcto? Y cuando es a una velocidad de 80 kilómetros por hora, debe poner 80 metros de distancia. Esto es la ley. Y debe cumplir con la velocidad, también con la distancia, ¿correcto? Aparte de ello, hay muchas leyes que uno puede llegar a cumplir. Señores, ustedes cuando manejan, hay veces que el policía, si le atrapa, debe de desobedecer todas las leyes, aunque sea uno, entonces la atrapan, aunque sea uno. Por lo cual nosotros, el que seamos pecadores, esa mujer, por entero, no es que desobedeció todas las leyes, sino que solamente era el no adulterar y el séptimo había desobedecido. ¿Dios qué dice? En Éxodo 19, el Señor le dice a los hombres, si ustedes cumplen toda la ley, si ustedes cumplen todo ello, recibirán la bendición. Y en Deuteronomio 28, que dice, si ustedes cumplen todo, al entrar recibirán la bendición, al salir, al hacer el pan, luego y el asno, la vaca recibirá la bendición. Contrariamente, si desobedecen, todo recibirá la maldición. Así ha dicho. Por lo cual Dios a nosotros los hombres, ¿cómo preguntó? En Éxodo Dios, ¿cómo dice? Yo voy a leer Éxodo, el capítulo 19, el 19:7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y el 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí cuando vemos Dios en la palabra dice, si ustedes cumplen toda mi palabra, recibirán la bendición, si no, recibirán la maldición, el pueblo. Nosotros vamos a cumplir todo. Y le prometió. ¿Qué dice? Si cumplen, recibirán la bendición y no la maldición. Y el pueblo había desobedecido todo. Ahora ni siquiera uno. Entre ustedes no hay ni siquiera uno que de manera perfecta cumpla las leyes. Mediante estas leyes, nosotros no podemos menos que recibir la maldición, sea quien fuera. Aquí hemos leído Romanos capítulo 3, en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
El 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Perfectamente cumpliendo la ley, tú cumpliendo eres limpio. ¿Hay alguien que pueda oír esa palabra? No, no hay. Por lo cual Dios, la ley, la ley, con la ley, si uno va midiendo en este mundo, todas las personas del mundo deben recibir la maldición, la destrucción, ni siquiera uno. No hay una persona capaz de que reciba la salvación. Había prometido, pero desobedeció todo aquello y si todos son destruidos, sea uno o dos, si son destruidos, bueno, no se sabe, pero si todos son destruidos, ese pueblo hecho por Dios, todos serán destruidos. Dios debe de hacerle vivir al pueblo, ¿entienden? Por lo cual Dios, ¿qué obra realizó? Dios, una nueva ley, un nuevo pacto había erigido y la ley de antes, si hacíamos bien recibíamos la bendición y si mal hacíamos era maldición. Todos nos merecíamos la maldición. La nueva ley, ¿qué ley hizo? Nosotros el que hagamos bien o mal, si nosotros dependemos de ello, todos seremos destruidos. Por lo cual el Señor Jesucristo, como lo hacía, conforme a ello recibíamos la bendición y cambió la ley. ¿Entienden? ¿Entienden? Y eso en Jeremías 31, 31, 32, 33 aparece. En Jeremías 31 yo voy a leer y vamos a seguir continuando. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto. Aquí dice que establecerá un nuevo pacto en el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, el primer pacto, la ley, cuando ellos salieron de Egipto, en Sinaí, en el desierto, le dio, pero es distinto a ello. Es otra ley en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La primera ley lo había escrito sobre la tabla de la roca. Luego de escribir en la tabla de la roca, dice, no adulterarás, pero en nuestro corazón queremos adulterar. Y dice, no hurtarás, pero queremos robar. Y en ese momento, conforme al corazón, ya que cometemos pecado, ahora Dios, en nuestro corazón, la ley de Dios poniéndolo nuestro corazón cuando viene el Espíritu Santo y para que guíe nuestro corazón. Esta nueva ley lo ha hecho, entonces seguimos la palabra de Dios. Y en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque nosotros de por sí, así podemos entender, quiere decir. Y dice Jehová, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La primera ley, conforme al resultado del pecado cometemos, recibimos la maldición y la bendición. Todos son destruidos. Ahora dejando de lado esa ley, una nueva ley llega a ser y la nueva ley dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y la nueva ley, el pecado lo hemos cometido. El Señor Jesucristo perdona nuestro pecado, nos acuerda nuestro pecado, ya que lo hace de tal manera. La mujer cometió adulterio, adulteró y con la nueva, con la primera ley, si la ven, debe ser apedreada, por la cual la mujer que cometió adulterio para poder vivir de nuevo, una nueva ley debe hacerlo. La nueva ley es y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y mediante la segunda ley
yo perdonaré el pecado de ellos. Ya ha perdonado nuestro pecado, no hay pecado, podemos ir al cielo y de tal manera ha hecho la ley. ¿Entienden? Por lo cual ustedes, aunque sea ahora, en medio de las dos leyes. Ustedes tienen el derecho para elegir una de las dos leyes, pero si ustedes, conforme a la ley, yo cumpliendo bien la ley voy a recibir la bendición, entonces es maldición porque han desobedecido. A mí no me gusta esa ley. Yo mediante otra ley o mediante el nuevo pacto perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mediante esa ley, yo quiero ser juzgado, entonces serán inocentes. ¿Llegan a entender? Por lo cual en la Biblia, en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. Viene y luego la mujer cometió adulterio. Jesucristo se encuentra con ella y los escribas fariseos le preguntan, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? Entonces aquí la ley en 1491 a.C. lo recibió en el monte Sinaí, había roto la roca. El nuevo pacto todavía no se había declarado. El Señor Jesucristo, para cambiar la ley, un nuevo pacto, no lo escribió en la tabla, sino que lo escribió en la tierra. La tierra se refiere a nuestro corazón y mediante el Espíritu Santo lo ha escrito esto y ese sentido tienen. Llega a entender y ese nuevo pacto después de escribirlo. La mujer que cometió adulterio es la misma mujer, pero mediante los 10 mandamientos, si ella es juzgada, ella debe morir apedreada, debe ser destruida. Contrariamente, esta mujer cometió adulterio, ella adulteró, pero con un nuevo pacto, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado y se le juzga con esa ley, ella será inocente. ¿Llegan a entender? Por lo cual ustedes, ¿por qué tienen la dificultad en la vida de creencia? Esa primera ley, con ese concepto, si únicamente ven, nosotros no podemos decir que somos pecadores. Y la segunda ley, Jesucristo lo que escribió en la tierra, esa ley, yo perdonaré la maldad de ellos y la ley es de que va a perdonar. Si Jesucristo no le perdona, significa que desobedece la ley de Jesucristo. Jesucristo perfectamente perdonó el pecado de ustedes, ¿entienden? Y luego, conforme a esa ley, ni yo te condeno, ve, no peques más. Así le dice y el Señor le habla de tal manera. ¿Llegan a entender? Yo hablé un poco complicado y a la mañana fácilmente hablando. Has cambiado la ley. Los 10 mandamientos de la ley cambió a la ley de la gracia cuando vemos en Romanos 8, por lo cual ahora no hay ninguna condenación a los que están en Jesús, porque el Espíritu dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Aparece dos leyes. En la ley del pecado y la muerte, ¿cuál es? Es los mandamientos nos convierte en pecador y luego como resultado del pecado uno debe morir. Eso es la ley. Pero la ley del Espíritu de vida no es así. En nuestro corazón nos guía mediante el Espíritu Santo, por lo cual ahora cuando dice no adulterarás, eso quiere decir uno tiene el corazón de fornicación, pero trata para no adulterar, pero el Señor Jesucristo con la ley del Espíritu de vida cuando entra en su corazón y ya no le gusta adulterar. Yo en el año 1962 había obtenido el perdón del pecado. Antes de obtener el perdón del pecado, cada noche, sentía mucho vacío y no podía estar en mi casa. Y cada noche yo iba a la casa de mi amigo y siempre nos reuníamos. Cuando nos reuníamos siempre hacíamos lo malo y nos reuníamos toda la noche. Sí, vamos a comer casqui seco que está colgado en la casa de fulano. Vamos para robar maní. Vamos en el campo de melón. Vamos en la de la manzana. Por lo cual yo a la noche fui para robar
Y al día siguiente a la madrugada, la hora piadosa, yo con empeño iba porque tenía mucho pecado y yo iba para lavar mi pecado, para confesarme. Yo pedía perdón del pecado a la madrugada. Y cuando yo iba pidiendo, después que oración daba, Señor, permita que yo no vaya a la noche junto a mis amigos. No puedo dejar de cometer pecado. Yo voy a cometer pecado. Y así yo con todo corazón, por más que me ponía a orar de noche sin darme cuenta, ya estaba sentado allí yo. Ah, no debo ir allí, no debo ir allí, no debo ir allí. Yo había mentido bastante. Señor, hoy no debo mentir. Señor. Yo automáticamente mentía, abría la boca y siempre mentía. A la mañana. Ah, ah, yo mentía. Yo no hablaba por si mienta. A la mañana tenía la boca cerrada y desde las 3 de la tarde cuando me preguntaba algo, yo mentía, 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 salía mentira nada más de mí. ¿Por qué yo empecé a mentir? Cuando yo contaba algo tal como era, no era divertido cuando mentía, era divertido, era fácil de hablar, yo podía expresar de manera bella, yo podía mostrarme un poco brillante y aumentaba mucho la mentira. Después de un año, cuando abría la boca, siempre salía la mentira de mi boca. No sé cómo aumentaba, la cantidad de mentiras que yo decía. Y luego trataba de no mentir y no me salía eso a mí. Era raro, muy raro. Habiendo obtenido el perdón del pecado al día siguiente, era de noche y vine a la casa de mi amigo. Estaba sentado, yo leyendo la Biblia. Yo había cambiado. Mi padre podía sentir que yo había cambiado. Yo cuando estaba en el seminario, vino a nuestro colegio, donde tú duermes, papá, yo duermo aquí, donde tú comes, aquí, papá. Y yo le iba contando, donde tú estudias, aquí. Y luego al misionero que estaba en el cargo más alto, mi padre fue para saludar, dijo que quería encontrarse con él y cuando se encontró, ¿qué dijo mi padre? Misionero, mi hijo Oxo. No sé si yo puedo decir esto, pero yo voy a decir tal como mi padre dijo. Mi hijo Oxo, cuando yo le mando a hacer algo, siempre prueba y ya deja, solamente saborea a él. ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo actué así? Pero era cierto lo que mi papá decía. Cuando yo probaba algo, después me marchaba a otra cosa. Pero el creer en Jesucristo, ya hace mucho tiempo que él probó, saboreó, ya es tiempo de dejar, pero todavía se empeña. Y cuando yo veo esto, mi padre dijo, parece que esto va con él. Misionero, quiero que usted le forme muy bien a mi hijo y que sea un siervo precioso. Y yo escuché que él decía eso. Mi padre cuando me veía, realmente yo siempre probaba y dejaba las cosas, pero anteriormente, por más que trataba de leer la Biblia, no lograba. Pero la palabra la Biblia, cuando entró en mí, cuando entró el Espíritu Santo, y yo pondré mis leyes en los corazones, en las mentes de ellos, y no lo puso en la tabla, sino que en el corazón mío, cuando surge el corazón de fornicar, no por menos cometer pecado, y no hurtes, no por menos que cometer pecado, pero dice, yo pondré mis leyes en el corazón, en las mentes, en el pensamiento. Entonces mi corazón, ¿qué está escrito? Tengo ganas de leer la Biblia, tengo ganas de orar, tengo ganas de predicar el Evangelio, de tener comunión en la palabra. Esas ganas se me levantan de mí. Entonces yo anteriormente trataba de no mentir, trataba de no hacer lo malo, pataleaba y trataba para no robar. Por más que yo trataba, no lo lograba, obteniendo el perdón del pecado después de que entró el Espíritu Santo en mi corazón. El robar, el mentir, yo me despojé de ello.
realmente yo empecé a cambiar. Y mi padre me vio y mi padre fue el primero en darse cuenta de que yo cambié. Entonces, ustedes, señores, por más que ustedes traten de no desobedecer, no pueden menos que desobedecer. Así es el ser humano porque nuestro corazón gusta de ello y nosotros para poder salir de ello, para rescatarnos de ello, debe cambiar la ley. Por ejemplo, es decir, nosotros, cuando uno va a las Olimpiadas, vemos cómo uno va a la maratón. Cuando uno va a la maratón, esa persona va en nombre de la nación, no va con su nombre personal, ¿verdad? Nuestro país, cuando en la maratón, para obtener la medalla de oro, todo el pueblo tiene que correr bien para obtener la medalla de oro. No, la maratón. Solamente el representante si obtiene el primer puesto, nosotros todos obtenemos medalla de oro en nuestro país. Sí, cuando nuestro atleta obtiene medalla de oro, Corea tiene medalla de oro, por lo cual la abuelita le duele la cintura. Nosotros obtuvimos medalla de oro en las Olimpiadas, correcto lo que dice, correcto. Sí, la abuelita, ¿cómo va a obtener medalla de oro? No va a poder ni caminar ni correr por entero. Está accidentado una persona y está hospitalizado y está en el hospital. Hemos obtenido medalla de oro porque corrió bien. No, sino que nuestro representante debe correr bien y obtenemos medalla de oro. Nosotros, la ley, si yo cumplo bien, obtengo bendición. Si yo lo hago mal, obtengo maldición. Pero la nueva ley de la gracia no soy yo, sino que nuestro representante cuando obtiene premio, el primer premio obtenemos nosotros medalla de oro, como ello, lo que Jesucristo hizo, todo nos lo ha dado a nosotros, la ley. Conforme a lo que yo hago, el recibir la paga, eso es la ley. Para darnos vida a la nueva ley hizo Dios. Lo que Jesucristo hizo se hace mío, ¿entienden? Como lo que hace representante de la selección nacional. La nueva ley de Jesucristo dice, yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más del pecado de ellos. Si Jesucristo no perdona, Jesucristo, Dios viene a ser el mentiroso, ¿entienden? En Romanos vamos a ver, vamos a volver a Romanos 3 y vamos a continuar hablando. En el 19 aparece, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo cual, lo que la ley dice, no hurtarás cuando dice así. ¿A quién le dice que no hurte? A las personas que han hurtado le dice que no hurte, el que no hurtó, el que no cometió pecado. Así no le dice, no hurtarás. La ley dice, no hurtarás, no matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Cuando dice así, de antemano los hombres han cometido hurto, por eso dice no hurtar. Hay gente que ha cometido homicidio, por eso dice no matarás, porque hay alguien que ha adulterado, dice que no adulterarás, por lo cual la ley dice no hurtarás. Hay gente que ha robado, por lo cual, por más que cumpla bien, ya ha cometido hurto, por lo cual debe ser juzgado ante Dios, por lo cual la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, los que han desobedecido. No mentirás, significa que ahora está mintiendo, es correcto. No mientas, quiere decir no mentirás, está mintiendo. Si no hay alguien que miente, no hará la ley de no mentir. Al que miente, al que roba, le dice no mentirás, no robarás, por lo cual cuando dice no mentirás, es una persona que ya ha mentido, por lo cual en adelante, por más que obedezca bien, no es posible, por lo cual dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Y de antemano,
ha hecho que estemos bajo el juicio de Dios, cuando vemos en el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mediante la ley no hay nadie que pueda ser justo, limpio, solamente es para el conocimiento del pecado en el 21. Cuando aquí vemos, todos vamos a leer juntos el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí dice que, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Esto tiene que ver con los mandamientos, sí o no? ¿Tiene relación con los mandamientos? ¿Por qué? Porque dice, aparte de la ley, el que seamos justos no es mediante la ley. Aparte de la ley, dice aquí, se ha manifestado la justicia de Dios. Cumpliendo la ley no puede ser justo, por lo cual, por más que lo haga muy bien, no puede menos que recibir la destrucción, la maldición. Por lo cual, el Señor, no cumpliendo la ley, hay una manera de ser justo. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El Señor Jesucristo, habiendo creído, la palabra Jesucristo es salvación de Jehová. Jesucristo vino para salvarnos, por lo cual nos va a salvar a nosotros el pecado, nos salvó, por lo cual el Señor Jesucristo perdonó mi pecado y yo soy salvo, y aquella fe, teniéndolo mediante ello, uno es justo. ¿Entienden? Nosotros, cumpliendo bien la ley, no mintiendo, no es de tal manera. Yo desobedezco la ley, he cometido pecado, pero el Señor Jesucristo nos ha dejado justo, es creer en esa realidad. Sobre la cruz nosotros realmente ha lavado todo nuestro pecado, y hasta el pecado que en adelante cometemos eternamente lo ha lavado. Y cuando nosotros aceptamos con fe, el Espíritu Santo llega a nosotros, es decir, nuestro pensamiento, como es. Tenemos el pensamiento de que dice que somos pecadores, pero mediante la nueva ley, Dios nos dice, justo mediante Jesucristo, la mujer que cometió adulterio era pecadora porque cometió adulterio. Jesucristo dice que es justo. La mujer que cometió adulterio, yo soy pecadora. No, yo soy pecadora. Yo adulteré. No, tú eres justo. No, Señor Jesús, yo cometí pecado. Si yo adulteré, ¿cómo voy a ser justo? Absurdo. Entonces esta mujer no está creyendo en el Señor Jesús. Ante nuestra vista, la mujer que cometió adulterio es pecadora, pero Jesucristo dice, ni yo te condeno. Si Jesucristo no le condena, está en lo correcto. Sí, no hay razón para que yo sea condenada, yo soy justo, y esa fe, el que lo tenga, se le dice fe, ¿entienden? Y luego en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, mediante la ley, no es que ha sido justo, mediante la gracia de Dios, porque ha perdonado todo nuestro pecado. La gracia de Dios significa que nada hace y no da ni un pago, y ese estado es la gracia. Ustedes cumpliendo bien la ley o pagando alguna remuneración, eso no es gracia. Nosotros, el que obtengamos el perdón del pecado 100% mediante lo que hace Jesucristo. Yo lo hice bien, yo he tenido bondad. No por eso uno es justo. Llegan a entender. Claramente hemos cometido pecado, pero mediante la ley hemos cometido pecado, pero mediante la ley de Jesucristo somos justos, porque está de hecho que Jesucristo ha perdonado todo nuestro pecado. Pero cuando con el concepto de la ley vemos, yo soy pecador, ¿cómo voy a ser justo? No llega a entender. Yo dice, no matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, yo he robado, es correcto decir que es pecador, es así, correcto. Pero cuando uno ve con la ley es así, pero cuando lo ve con la nueva ley no es así. En Romanos 8, 2 dice,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y la muerte. ¿Llegan a entender? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del pecado y la muerte se refiere a la ley. Mediante la ley, todos no pueden menos que ser pecadores, por lo cual, para librarnos de la ley, hizo una nueva ley, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley del Espíritu de vida viene a nuestro corazón el Espíritu Santo y dice, no hurtarás, dice la ley. Y la ley del Espíritu de vida, ¿cómo hace? No quiero yo robar. Ese corazón nos lo introduce. La ley a nosotros nos dice, no mentirás, pero el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón le da el corazón de no querer mentir. En la ley dice, no matará. El Espíritu Santo ahora nos pone el corazón de no querer matar. No es la ley cuando entramos dentro de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ustedes en sí, anteriormente, el deseo de la carne iba arrastrando a nuestro ser, pero ahora el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros y estamos contentos, felices y no podemos menos que estar feliz en medio de lo resplandeciente. Yo desde octubre del año 1009 realmente, yo obtuve el perdón del pecado y tanta gente no sabe esto. Yo, ah, ¿qué será que Dios desea? ¿Qué vida tengo que llevar? Los que no entienden que son justos y es muy importante testificar aquello. Y yo cuando nada sabía, empecé a testificar esto y quería ser una persona que testifique esta verdad. Viene a ser 50 y tantos años atrás, yo empecé a predicar este evangelio. Había momentos de hambre, había momentos difíciles, pero a donde yo iba, cuando iba a anunciar este evangelio, había gente que recibía el perdón del pecado, la vida de ellos cambiaba, estaban felices, contentos. A veces yo, durante una semana, iba a una iglesia y yo iba dando la charla de esta Biblia. Toda la iglesia contento, no sabía qué hacer. Amén. Bailaban, estaban felices, contentos. Entonces lo difícil no era difícil. El hambre no era hambre para mí. El que yo realmente esté en medio de la angustia, eso no era ningún problema, sobreabundaba el agradecimiento, el gozo en mí. Más maravilloso era por qué cosa. Y mientras que yo vivía esta vida, Dios estando conmigo me guardaba y lo impedía, me ayudaba y cuando veía cómo me sobreabundaba la gracia, yo estaba muy agradecido, no puedo expresarlo por las palabras. En otoño pasado, cuando teníamos la campaña en Hong Kong, teníamos la campaña en CLF, se reunieron como 150 personas, 1500 personas, y todos eran pastores. Y se conmovieron, estaban agradecidos, contentos, y estábamos muy, muy felices, muy felices. Estábamos felices. Miles de personas obtuvieron el perdón del pecado, se despojaron del pecado durante un año. Hemos predicado a 24.800 pastores que no son de la misión. Nuestros pastores fueron a Fiji a predicar el Evangelio. En Fiji, cuando fueron a predicar el Evangelio, en Fiji, muchos pastores obtuvieron el perdón del pecado en ese lugar. Y en la iglesia de Fiji, en la sede, ¡wow! La misión Buenas Nuevas. Predica una palabra muy especial. ¿Dónde es? Y preguntó a la iglesia metodista de Corea. En la iglesia Misión Buenas Nuevas de Corea, los de la iglesia metodista dijeron que nosotros éramos una secta.
creo que delante de Dios un día ellos tendrán que pagar por lo que han dicho. Y la iglesia Fiji cortó toda relación con nosotros. Qué triste. Pero un pastor fue a la iglesia metodista y le habló. La iglesia Misión Buenas Nuevas no es una misión así. Que ellos predican precisamente la Biblia, viven conforme a la Biblia. Ellos predican exactamente lo que está en la Biblia. Y de la sede de la iglesia metodista en Fiji no sabían qué hacer y en el año 2016 ellos vinieron al Campeonato Mundial de IYF de Corea. Y de la sede de la iglesia metodista a un pastor que estaba en un cargo alto, ve a ver cómo es la misión Buenas Nuevas de Corea. Cuando termine el campeonato mundial y cuando él se regresó, él escribió en el informe. Yo en ese momento fui en el 2017 a Fiji y vino el presidente de la iglesia metodista y me buscó y me dijo, Pastor Oxupar, le pedimos disculpa, le pedimos perdón. Solamente habíamos oído palabra de la iglesia metodista y el pastor representante dio el informe por palabras. En la historia del cristianismo hasta ahora, no hay una iglesia que haya tenido tanto avivamiento del Espíritu Santo como la misión Buenas Nuevas. En ningún lugar he visto algo así. Así había comunicado. En la playa Geundé, cuando fuimos nosotros el primer día, queríamos hacer la apertura. Y sobre la playa no había absolutamente nada, ninguna cosa que protegía. Desde la mañana caía lluvia. Pero la misión Buenas Nuevas, los pastores, había orado para que no caiga lluvia. Los pastores de la misión Buenas Nuevas no solamente se han puesto a orar, ellos confiaban de que si oraban iba a parar la lluvia, no preparaban de ninguna manera otra cosa. Algo maravilloso que era 30 minutos antes de que empiece la ceremonia de apertura, 1 hora antes, ya las nubes se despejaban y 30 minutos antes paró de llover y comenzó a resplandecer el cielo. Y 40,000 personas estaban reunidas allí y era una ceremonia de apertura, pero de gran gracia. Junto con los ciudadanos de Busan, terminando el evento, empezó a llover otra vez. Y el representante de la iglesia metodista durante 10 días había visto a la misión Buenas Nuevas de manera muy cercana, detallada. Y cada uno de los estudiantes se movían y los pastores que iban trabajando cuando se veía aquello, ellos en realidad creían en Dios, eran personas que tenían fe en Dios. Aquello, cuando recibió el informe, y era completamente distinto a lo que ellos habían oído y viendo a la misión Buenas Nuevas. En el año 2017, el pastor representante de la iglesia metodista vino delante mío y me dijo, Pastor, perdónenos, hicimos mal, y me pidió perdón. Y nosotros deseamos oír la palabra de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Y en el año 2018 muchos pastores han ido allá y a los líderes cristianos ha enseñado la palabra, ha enseñado el evangelio y están realizando la prédica. Y junto con la sede de la iglesia metodista nosotros estamos ahora preparando, se está proyectando una gran campaña en la iglesia metodista en Fiji. Los que están bajo la ley y los que están en la ley del espíritu y la vida es completamente distinto. Mucha gente hasta ahora está bajo la ley. Yo debo hacer algo bueno, no, yo no debo robar, yo debo hacer algo así, así, mediante
su voluntad, mediante su empeño, mediante su esfuerzo, el que lo hagan. Y por más que uno trata de no cometer pecado, por más que uno trata de vivir de manera bondadosa, por más que uno trata de no robar desde su corazón, el corazón malo cuando le arrastra no puede menos que robar. Mediante la sangre del Señor Jesucristo, cuando se lava el pecado, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo cuando entra a nuestro corazón, sea quien fuera, sin excepción, cambia. Anteriormente, uno decía, debo cumplir la ley, no debo robar, no debo adulterar. No viene a ser ese concepto. El Espíritu Santo nos va guiando a nosotros y nos da gozo, nos da agradecimiento. Y ahora no es que yo me domino a mí mismo, sino que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, entrando dentro mío, me va guiando, por lo cual cuando vamos recibiendo esa guía, nos apartamos del pecado y nos apartamos de la maldad y anhelamos la palabra, añoramos la palabra y anhelamos al Señor, queremos servir al Señor y nos llena con ese corazón, por lo cual Dios aborrece que uno lo haga por la ley. Yo en su corazón, uno tiene ganas de robar, pero ahora al dejar de robar sin el corazón, ay, el que no tiene ganas de servir al Señor, pero por la ley sirve, el Señor aborrece eso y es amarrado a la ley, tenga o no tenga, es ser influenciado por la ley. Dios no gusta de la ley en sí, mediante la nueva ley del Espíritu de la vida, el corazón de Jesucristo viniendo a nuestro corazón y el que eso vaya guiando nuestro corazón. Estamos felices por orar, estamos felices por cantar y cuando el coro canta está feliz y el servir al Señor nos da gozo, el atestiguar al Señor nos da gozo, es vivir de tal manera sin el corazón, conforme a la ley. Ah, no debo de robar, no debo adulterar, no debo mentir. Eso es hacerlo por la ley y Dios no se goza por ello. Por lo cual Dios, ahora a nosotros, ¿qué vida es vivir? En los 10 mandamientos. Ahora, no es tratar de no cometer pecado mediante la ley, que si no tendrá otros dioses, es dejar nuestro pensamiento y es aceptar la palabra de Jesucristo. Entonces, el corazón de Jesucristo de aquel momento me va guiando y naturalmente ese pecado. Yo estaba tan agradecido porque mis amigos me dicen, Oxu, ¿tú en ese momento a dónde fuiste? Sí, yo cada noche iba para robar. Yo era muy valeroso y yo tenía valentía y, dice que yo era el cabecilla. No estaba yo, dice que ya no era divertido. Yo en ese momento, sí, estaba en mi casa, pero a la noche yo estaba leyendo la Biblia. Una vez yo, cuando me fui para encontrarme con mis amigos, quedaba 30 minutos y yo quería leer la Biblia antes de ir 30 minutos y estaba leyendo la Biblia. Mientras que leía la Biblia, de repente entró el sol. Me asusté. Ay, no pude ir al lugar prometido con mi amigo y leyendo la Biblia varias veces ocurrió eso. Al comienzo yo 24 horas tenía la Biblia en la mano. Realmente nunca soltaba. Soltaba cuando me lavaba la cara, cuando me duchaba. Al dormir, dormía abrazando la Biblia. Era tan precioso la Biblia. Y dejaba de las manos cuando comía. Y cuando comía leía. Y cuando dormía abrazaba. En aquel momento se gastó rápidamente. No era cuero como hoy en día la Biblia, se gastaba la Biblia. Y la palabra, la Biblia, cada palabra entraba en mí y estaba vivo y esto se convertía en mi corazón y iba guiando mi corazón. Mi padre me miró y me dijo,
Le dijo al misionero, mi hijo Oksu cambió. Cuando yo le hago hacer algo, siempre prueba y deja todo. Pero él cree en Jesucristo, ya probó, es hora de que deje, pero hasta ahora, cuando veo cómo él sigue así, esto parece que va con su paladar. Así decía mi padre. Yo siento mucho respeto hacia mi padre. ¿Por qué? En Sonsan yo viví, iba al seminario de Daegu y los padres de los estudiantes de Daegu nadie habían venido, solamente mi padre vino y estuvo todo el día conmigo. ¿Dónde tú duermes? ¿Dónde tú comes? ¿Dónde tú estudias? ¿Quiénes? ¿Cómo son los que te enseñan? Él iba preguntando y a cada uno de los maestros. Así presentó a mi hijo es así, así, y le saludó. Mi padre cuando falleció, le dije a mi padre, sí, papá, no diga que solamente pruebo y dejo. Durante 10 y tantos años he obrado por el Evangelio y hasta la muerte creo que trabajaré. Me hace muy feliz cuando le cuento este Evangelio a otros. No puedo dejar yo de predicar y al Señor Jesucristo, el que perdonó mi pecado. Si solamente cree en ello, esa palabra en el que mi pecado ha sido perdonado, eso viniendo a mi corazón, echa el temor, echa el remordimiento, el pecado, echa todo. Y mediante el Espíritu Santo el Señor guía mi corazón. A todos ustedes, el corazón de Jesucristo es lo que entrega. A todos ustedes entrega el corazón de Jesucristo y como Jesucristo no pueden menos que vivir, está de hecho así. Hasta ahora cuando yo me pongo a pensar, yo ahora soy un pastor que ha anunciado el Evangelio, ahora yo soy un evangelista. Esto parece un sueño. Mi amigo Chon Chung Nam me había... realmente Chon Chung Nam, mi amigo tan guapo, tan alto. Este amigo, su carácter es tan bueno y todos los amigos le amaban. Yo soy tan delicado, soy especial y la gente no me quería a mí. Una vez mi amigo rompió algo mío y yo me enojé mucho. Y, perdón, Oxo. Y yo me enojé. Si dices perdón, eso es todo, se resuelve. Y yo me enojé. Pero mi amigo Chungnam se acercó y me dijo, Oxo, somos amigos, ¿qué tanto eso? Yo voy a dar el mío. Ay, tenía tanta vergüenza, yo siempre me sentía así. Y luego yo me convertí en pastor y no pasó mucho tiempo y le dije, Dios, ¿por qué usted me salvó a mí? Mi amigo Chon Chungnam, ese amigo, si se pone en el púlpito, él es guapo. Él habla de manera más divertida que yo, es bueno de oír y de tal manera otros no se molestan a menudo. Si en lugar de mí, Chon Chung no hubiese estado en este púlpito, qué lindo iba a ser. Pero ese amigo luego murió. Una vez fui a la tierra natal. ¿Escuchaste lo de Chungnam Oksu? No, le dije. Chungnam se casó y se casó con la mujer, pero la más bella. Era una mujer de Pusan y dice que ella es bella y casi ella va al concurso de Miss Corea. Y de tal punto, hasta tal punto, ella dice que tenía la belleza. Y yo le dije, Chungnam también es guapo, alto. Obviamente que se case con una bella. Esto es obvio, yo le dije. Luego pasó años y me encontré con mi amigo y me dijo, ¿oíste de Chungnam? ¿Vive bien? Le pregunté, no. Chungnam se suicidó. ¿Qué dices? No, Chungnam no es capaz de suicidarse. Él tiene un buen carácter. ¿Qué ocurrió?
No sé bien lo que ocurrió. Y luego ya no oí más de él porque no me puedo encontrar más con los amigos. Señor, ¿por qué usted me amó? Soy bajito, soy feo, mi carácter es malo, soy delicado. Cuando yo me veo, no hay nadie que tenga un carácter tan malo como el mío. ¿Por qué, señor? Chonchungnam, ¿por qué? ¿Por qué me salvó a mí? Y él es guapo, y si erige a él sería tan bueno, pero usted, ¿por qué salvó a un hombre como yo? Todavía Dios no me responde acerca de ello. Simplemente estoy agradecido porque me ha salvado. Y este cargo de predicar el Evangelio me da tanto agradecimiento. Y fijando el tiempo lo hacemos, por lo cual no puedo terminar de decir todo. Y hay tantas cosas que quiero decir que realmente sin terminar yo continuaría cómo cambié después de la salvación, cómo me transformé, cómo yo estoy predicando el Evangelio siendo pastor. No sé ni hablar, pero las veces que leo la Biblia parece que al lado mío me va enseñando el Señor y detalladamente parece que me enseña. Y así me permite la obra del Evangelio. Solamente que el Señor Jesucristo había perdonado mi pecado. Solamente yo he creído en eso. En mi pensamiento yo soy pecador, pero cuando abro la Biblia, Jesucristo me dice que yo soy justo. La mujer que cometió adulterio ante mi vista, ella es una mujer capaz de morir apedreada, pero Jesucristo me dice, ni yo te condeno. Esa mujer, después de aceptar solamente aquella palabra, cambió su corazón, empezó a transformarse. Y el corazón de Jesucristo ella aceptó. Y Jesucristo a todos nosotros nos ha dicho justos. Ante nuestra vista somos pecadores, ante nuestra vista somos sucios, pero, yo he cometido muchos pecados que no conocen, pecados que conocen, pero el Señor me dice justo a mí. El Señor es juez y si usted me dice justo, yo soy santo. Yo estoy agradecido, Señor, estoy agradecido, Jesús. A menudo me pongo a llorar, a reír, lloro, sonrío y cuando me pongo a pensar, estoy muy agradecido a un ser como yo. Ese pecado tan sucio lo ha dejado blanco como la nieve. Y ahora no tengo ni una carencia para ir al cielo. Me ha dejado perfecto usted, Señor, usted a mí. Ahora no tengo ninguna carencia, soy un ser sucio a un hombre como yo. Cuando me pongo a pensar y me pongo a pensar, estoy tan agradecido. No puedo dejar de creerlo. No puedo dejar de estar agradecido. Por más que de toda mi vida siento agradecimiento, por más que de todo lo mío estoy agradecido. Estoy agradecido y agradecido. Ese agradecimiento, ese gozo, ese agradecimiento, ¿cómo podría borrarlo de mi corazón? No, no puedo. La mujer que cometió adulterio tuvo eternamente agradecimiento a Jesús. Yo también lo mismo. Realmente soy un ser sucio, malo, pero de manera santa, me ha dejado limpio a mí. Y cuando voy agradeciendo, ya ha pasado realmente tantos años, parece que solamente era ayer, ahora ya tengo canas, soy viejo, pero estoy agradecido. En el año 1962 empecé a predicar el Evangelio. Ya hace 56 años que han pasado. Algo increíble. Todos los días voy realizando la campaña. Jamás, estando enfermo, dejé de realizar la campaña. Era maravilloso. A veces
yo me internaba y yo me internaba cuando no realizaba campaña. A veces me engripaba y cuando no tenía campaña era así. En medio de la campaña jamás, ni siquiera una vez. He realizado miles de campañas al año como expositor. He ido como expositor. Nunca por estar enfermo dejé de realizar alguna campaña. Milagros. Dios ha realizado tantas cosas milagrosas. Amados, todos nosotros somos sucios, malos, siendo descendientes de Adán. Tenemos lleno de maldad, tenemos lleno de pecado, estamos llenos de maldad. Y eso saliendo hacia afuera, a veces mediante el cuerpo se manifiesta, a veces no se manifiesta. Hay tantos pecados que permanecen en nuestro corazón sin salir afuera. El Señor, de todo aquel pecado, nos ha purificado, nos ha limpiado. Por más que cantemos por la eternidad, por más que agradezcamos eternamente, no sería suficiente, no terminaríamos de agradecer. Tenemos gozo, agradecimiento. En el corazón de ustedes también, que ni siquiera uno se ausente y todos. Ese Espíritu de Jesucristo que les santificó, aceptándolo en el corazón de ustedes, mediante el Señor, una vida bendita, resplandeciente, espero que vivan y alabando al Señor, atestiguando al Señor, que la vida de ustedes sea glorioso. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos a usted. Realmente nos merecíamos la maldición. Realmente somos engañosos, malos, viles, pero el Señor viniendo nos ha rescatado del pecado. Y en lugar de nosotros cargando la cruz, usted recibirá el castigo y no podemos expresar por la palabra. Enaltecemos al Señor Jesús y lo alabamos. Todos nosotros queremos que nos llene mediante el Espíritu Santo y que no vivamos por nosotros mismos, sino que vivamos por el Señor Jesucristo. Queremos que nos permita una vida bendita, gozosa. Gracias, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar, vamos a tener la comunión de la vida de creencia. Muchas gracias.